Buenos días amigos, bienvenidos a Sin Censura. Quien les habla, Gerardo Laurito, desde la Floresta Canelones, les da la bienvenida. Como prometí, hoy vamos a seguir con los programas que destapan la corrupción, destapan el lavado de dinero y destapan lo que realmente está atrás de esta gigantesca maquinaria, de este monstruo que tiene muchos tentáculos, pero todos están vinculados entre ellos. Eh, con el tema de Odebrecht, haciéndoles el cuentito de Odebrecht, les ayudará a ir entendiendo, a bajar a la realidad, cómo funciona esta maquinaria, qué tienen que ver los narcos, los políticos, el sistema financiero, la Iglesia Católica, la masonería, el grupo de Davos, el grupo de San Pablo, los pseudo progresistas, eh, las deudas de los países, en todo esto. Porque todos estos son condimentos y son actores necesarios para que estemos en la realidad que estamos hoy. En una realidad en donde aparece un grupo que supuestamente es el nuevo orden mundial y que va a darnos una solución. Y les explico, el nuevo orden mundial no existe, son las viejas sanguijuelas y ladrones de toda la vida que han ido maquillándose y se han ayornado y hoy ya sin tapujos se tratan de mostrar porque consideran que el debilitamiento de los estados y el debilitamiento de las libertades es lo suficientemente fuerte como para que ellos ya se puedan mostrar libremente, se muestren como salvadores y sigan robándonos nuestra riqueza, limitando la soberanía de nuestros estados y adueñándose del poder, no en forma directa. Hoy por hoy muchos de nuestros gobernantes solamente son gerenciadores. Y de ahí, porque está todo vinculado. Con el cuento de Odebrecht van a entenderlo. Odebrecht es una empresa multinacional que nace en Brasil sobre los años 40 y la crea un inmigrante alemán con un sistema innovador de construcción y demás. Llegó a tener un desarrollo orgánico importante y creciendo y tener un prestigio. Mientras tanto, su nieto era formado en Suiza con nuevas ideas, nuevas formas de ver el mundo y disfrutando de la riqueza que con su trabajo la familia había generado. Y este personaje eh, comprendió que el poder y el dinero no solamente se hacía trabajando, sino que había otros juegos importantes que tenían que ver con la política, los sistemas financieros, estar bien con Dios y con el diablo, eh, tener vinculaciones con la masonería, tener vinculaciones con la Iglesia Católica, amigos en casas reales, o sea, familias que vienen de hace cientos de años sometiendo y manteniendo privilegios, y se convirtió en un jugador por excelencia. Tan bueno que tuvo vinculación directa con casi todos los integrantes del grupo de San Pablo y tiene vinculación directa con el grupo de Davos. O los que supuestamente son opuestos. No, no son opuestos. Es la misma, son dos caras de la misma moneda. La moneda es poder, dinero, riqueza y sometimiento a las personas comunes y corrientes, que somos nosotros, que nos ven como si fuéramos los esclavos que vamos a mantenerle su riqueza. Lo que pasa es que con las nuevas ideas y las nuevas constituciones, la esclavitud como tal fue abolida en la mayoría de los países. Entonces hubo que volver a poner cadenas en la gente y darle el opio a los pueblos para mantenerlos sometidos. En eso Inglaterra, por ejemplo, fue maestra y fue una de las primeras que hizo las pruebas con los chinos, el opio de China. Y también después Estados Unidos, en la guerra de Vietnam, aprendió que también la parte del tráfico de heroína era un recurso muy bueno. Después la cocaína en Colombia, o sea,
van siguiendo el hilo, o sea, todo está vinculado y siempre aparecen actores políticos, actores de distintos lugares del Estado, sectores financieros que están atrás, eh, y grupos de poder más allá de lo terrenal, con una base ideológica como la Iglesia Católica, eh, hablando de la fe, pero lo que les interesa es oro y poder, los masones, eh, que por algo siempre tienen que ser un grupo secreto y tienen que ver cómo este, aceptan a nuevos integrantes, que los seleccionan obviamente. Una selección muy especial hacen, de qué tipo de persona les sirve. Pero bueno, sigamos con el tema Odebrecht. Odebrecht supo aprovechar su vinculación, su conocimiento y el entendimiento de lo que estaba sucediendo y logró la vinculación con distintos gobernantes de distintos países. Volvemos a hablar, dinero, poder. Entonces, ¿qué sucede? Presentan la posibilidad de que puedan desarrollarse en distintos países megaproyectos. En nuestro país, por ejemplo, la regasificadora, que vuelvo a reiterar, la Fiscalía uruguaya no ha pedido si existen pruebas de la vinculación de los señores políticos que actuaban en ese momento. O casualidad será porque la Fiscalía no es un poder independiente y depende del Poder Ejecutivo y que el nuevo Poder Ejecutivo no aprieta para averiguar. Tal vez porque pueda haber integrantes suyos también vinculados a esto. Esto que sucede de que estas grandes empresas hayan podido tener hasta un departamento de corrupción se debe a un pequeño detalle. En general, en los países que tienen una buena administración o hablan de que tienen tratando de tener una buena administración, cuando se contrata una empresa, se hace un contrato cerrado, es decir, vamos a construir, no sé, un puente. ¿Cuánto sale el puente? 10 millones de dólares. Perfecto, vas a construir el puente, 10 millones de dólares. Ahora, ese es el precio final, se licita, se hace transparente, y si los números no te cierran, es tu problema, vos vas a tener que hacerlo por 10 millones de dólares. En general, en Sudamérica y en varios países, principalmente de origen latino, no los anglosajones, este sistema no se utiliza. Hay un sistema de que se hacen ajustes, se puede actualizar los precios y ahí empieza la joda. Es decir, ahí empieza todo el reparto y las posibilidades. ¿Qué hacía Odebrecht? Odebrecht se presentaba con otros competidores y si los demás competidores la obra la consideraban, ponele, en 100 pesos, 120, 140 pesos, ellos se presentaban a 90. Por precio ganaban y ingresaban legalmente, supuestamente, a la obra. Pero como tenían amigos y tenían contactos adentro, posteriormente la obra era ampliada, se ajustaba y lo que iba a costar 90 terminaba costando 200 o 300. Pero eso no había problema, porque a su vez estas obras, como al interés global y a los intereses financieros les interesa que vos, Estado, cada día seas más débil y les debas favores, te conseguían préstamos. Préstamos que obviamente no paga el gobernante, lo paga el pueblo. Pero en ese suba de valor, el que gana es el gobernante porque por el costado va ese dinero. No te olvides de los Panama Papers, no te olvides de las cuentas numeradas en el exterior. Y a su vez ganaba la empresa. Y a su vez gana el sistema financiero. O sea, vas dándote cuenta cómo es todo el juego. Para eso es necesario ir creando una destrucción sistemática en los distintos países. Para crear la destrucción sistemática no hay nada mejor que malos gobernantes, malos administradores.
que vos decís, ah, pero son todos iguales. Lo que pasa es que es una maquinaria que, vuelvo a decirte, es perversa. El sistema con el cual, por ejemplo, se llama una licitación, cómo se tiene que hacer, al no ser cerrado, permite todo este tipo de manejo. Y a su vez, como los estados han sido debilitados a lo largo de los últimos 40, 50 años con un tema que se llama deuda, está sometido a presiones internas y externas. Internos para darle supuestamente una solución a su población, que es el que lo votó y ellos quieren mantenerse en el poder. Poder y dinero, siempre lo mismo. Y por otro lado, el que está afuera eh, te dice, bueno, te damos un préstamo, estas son las condiciones, te empieza a someter. O sea, a él no lo elegiste, pero él empieza a mandar en tu país. Porque vos le debés. Es como en tu hogar. Si vos le pedís plata a un tío, mañana ese tío va a venir a decirte, ah, no, pero escúchame, todavía me debes y te das el lujo de comer un churrasco. No, 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 come arroz todos los días. Y vos te tenés que callar la boca porque le debes la plata. Bueno, estos te hacen exactamente lo mismo. Ese es uno de los factores. Entonces, Odebrecht aprovechó a amigos de gobiernos populistas o, si querés, progresistas, y también aprovechó gente vinculada a los grupos de Davos, porque también colocó plata en Chile, también colocó plata no solamente en Uruguay, colocó en Venezuela, colocó en Colombia. ¿Te suenan todos esos actores? Lula, hay muchos, muchos. ¿Viste que no importa el color político? Acá lo que importa es poder y dinero. Entonces, aunque vos plantearas un tema que era un disparate, porque no estaba atado el tema de la regasificadora, los acuerdos bien hechos, ni si realmente la proyección daba, se entra a jugar, se pide la plata, se llega hasta hablar de también de que podía haber un megapuerto y que Aratirí va siguiendo el hilo. Todos son bluff. O sea, decimos que hacemos, endeudamos, sometemos y quitamos soberanía. Vas a decir, pero un grupo político de esa manera puede llegar a tener perjuicios. Sí, sí, pero es que la mayoría de esos grupos políticos miran en el tan corto plazo que no se dan cuenta que hace rato que son gerenciadores solamente. O peor, muchos son conscientes de que son gerenciadores de los grupos de poder internacionales, que son los que manejan el narcotráfico, manejan el sistema financiero, son los mismos actores. O te olvidas que el Banco del Vaticano, por ejemplo, tiene la plata de dictadores y de gobernantes que robaron el dinero de sus países y que está lavado por agua bendita, ¿eso no es delito? O te olvidas de que la masonería está presente en todos lados y siempre oculta, porque también es un jugador que juega hace cientos de años. Y cuando te fijas, están los grupos de los 7, los grupos de los 20, y son todos banqueros y son todos poderosos y tienen que ver las casas reales. Todo tiene que ver con todo. Con Oderbech fue una maquinaria que ya se fue a lo obsceno por toda América, por distintos países del mundo, haciendo cosas que supuestamente eran en beneficio, perjudicando y haciéndolo pagar 4 y 5 veces las cosas. Y los gobernantes se sacaban la foto de que vamos a hacer, vamos a estar, vamos, y al que empobrecían y al que destruían era vos. Esto es necesario porque cuanto más pobre es un país, más fácil es de condicionar y más fácil es de que determinadas leyes se empiecen a dejar de aplicar o que determinados controles no se apliquen. Esto comenzó en la década de los 70, no solamente pertenece a los últimos gobiernos, pero se ha ido acrecentando hasta el momento actual en el cual ya te fueron de a poco machacando y te hablan de que el globalismo es bárbaro, pero el globalismo es para ellos. Vuelvo a reiterarte, subite un avión, querés entrar a Estados Unidos a ir a trabajar y de la primer patada aterrizas en el aeropuerto acá.
Y le sucede a todos los países, que somos los que tenemos la riqueza, pero que ya la riqueza la tenemos condicionada. O sea, nosotros elegimos gobiernos, pero estos gobiernos que nos gerencian, no nos gerencian a nosotros, gerencian para estos grupos multinacionales, que está todo vinculado, vinculado al dinero, vinculado al poder, vinculado al narcotráfico, porque también es poder, también es una forma de debilitar. Y te debilitan las verdaderas cosas esenciales, como es la educación, como es el progreso, y a su vez apuestan a la destrucción sistemática de lo que le da independencia a un país, sus emprendedores, sus empresas. Y entonces te la sustituyen las pequeñas empresas, las pymes, que son las que están en los países y que quieren el territorio, por multinacionales. Le dan facilidades a esas multinacionales. Te tratan de llevar a monoproducciones. El ejemplo más claro y grotesco es Venezuela, solamente durante años por el petróleo, y cuando el petróleo bajó lo destruyeron. Y por ejemplo en Uruguay te están tratando de llevar solamente a la forestación y ir sacando todo lo demás áreas productivas para sacarte independencia y para sacarle posibilidades a las familias de este país de que puedan desarrollarse. O monocultivos que son destructivos como la soja. También este personaje que fue y hizo el acuerdo con Odebrecht para la regasificadora, para ver si conseguía plata para un megapuerto, proyectos faraónicos. Eh, Fue el que hizo los acuerdos para el glifosato, fue el que se abrazó a Soros. ¿Ah? Pero también los que estaban en ese momento en la oposición, que hoy son el gobierno, aplaudieron. Y también tuvimos proyectos que salieron varias veces más sin que tuviera una Odebrecht. ¿Entendés el hilo conductor? Por ejemplo, un Antel Arenas. ¿Y cómo el Antel Arenas? ¿Por qué también obras que tienen licitaciones abreviadas o compras directas, o no se llama licitaciones públicas grandes y se van haciendo por complemento? Hay mucha tela para cortar. Es mucha la información y muchos los desarrollos que tenemos que ir haciendo para que puedas ir viendo el abanico. Esto es un pantallazo para que lo veas. Pero para que tengas una idea, en los años de mayor crecimiento, por ejemplo, de Uruguay, fueron los años también de mayor endeudamiento. O sea, es algo que va en contra. Siempre se enseñó de que cuando vos te entra dinero, tenés que guardar para los momentos difíciles, porque en algún momento te puede tocar. El ahorro, acá no se habla del ahorro. A los países se los llevó a hacer creer que el desarrollo se puede hacer sostenido sobre deuda, y la deuda lo único que te quita es soberanía y libertad, porque a su vez pagas intereses, y ya no pagas intereses en tu propia generación, ya estás condicionando a las próximas generaciones. Entonces ahí es muy fácil entrar el caldo de cultivo para decir, te necesitamos traer inversiones, necesitamos ser flexibles, necesitamos sacar regulaciones, te necesitamos, pero a vos, ciudadano, te aumentan los impuestos. Cada aumento de impuestos te debilita a vos y debilita a tu empresa, o debilita la posibilidad que vos tenés de desarrollar algo o de generar algo. Pero sí, esos márgenes se le da al de afuera. Esto no es acá en Uruguay, esto es global, esto es en el mundo entero. Esto es lo que yo hablo, que es un monstruo que tiene muchos tentáculos. Estos tentáculos que vienen siendo avasallantes y que cada día crecen más y toman más poder. Ahí es donde empieza lo importante de poder mostrar y que vos veas y que vos seas consciente de cómo nos están manipulando en el día a día. Nos hacen correr atrás de la zanahoria, como al burro que se le pone con el palo y una cuerdita para que camine. Bueno, nos están haciendo lo mismo. Y mientras tanto, te sacan tu riqueza, te sacan tu posibilidad de desarrollo y te sacan tu libertad, porque te van condicionando y no te vas dando cuenta que te van condicionando, y le bajan la educación y el nivel de educación a tus hijos, y se crean fantasías de que necesitamos el ministerio de esto, necesitamos meter tantos empleados, porque creamos cosas ficticias que lo único que hacen es aumentar el endeudamiento y el gasto público.
Entonces ahí empiezan los lastres y ahí es donde después te sale un político a decir, no, porque tenemos que ser flexibles en esto, tenemos que ser flexibles en lo otro. Y a su vez aumentamos los sistemas de inseguridad. Entonces cada día es más fácil manipular a esos políticos. Lo que pasa es que el que debe tomar la verdadera conciencia y el que debe tomar eh, el, el toro por los cuernos y decir, no, no me endeudes más, no, no me aumentes impuestos. ¿Qué es lo que hay? Bueno, con eso administrar somos nosotros, los ciudadanos. Es ahí parte de esa maquinaria. Por eso existió un Odebrecht, por eso un presidente nuestro fue para allá, se abrazó en San Pablo, trajo la mega historia, nos vendió una fantasía, salió 400 millones de dólares, pero también hay otros montón de cosas que no las vas a ver. Porque esta maquinaria perversa no era solamente Odebrecht. Odebrecht tuvo un crecimiento orgánico como empresa para crecer, pero después tomó el inorgánico. El inorgánico, ¿sabes qué es? Compra empresas en otros países y ya tiene una base en ese país. O sea, crece más rápido y te cambia la cara en distintos lugares. O sea, vos tenés una cara de cuál es el delincuente, pero tenés ese delincuente disfrazado en 10 caras más. Entonces no sabes por qué lado va. Eso es parte de todo este juego perverso. Juego perverso que interviene. Poder, dinero, deuda, grupos mesiánicos como la Iglesia Católica, la masonería, tus políticos corruptos, las falsas oposiciones entre izquierdas y derechas. Cuando acá lo que está en juego es libertad, progreso para la gente, bienestar, y no seguir perdiendo soberanía. Espero haber sido lo suficientemente claro. Te recuerdo que si te interesa que siga con estos desarrollos y con estos temas, te suscribas a nuestro canal, nos brindes tu apoyo, que nosotros desde acá te lo estamos brindando. Y vamos a seguir destapando y mostrándote las distintas caras que están atrás de todo esto. ¿Y por qué necesitan lavar dinero? Porque el dinero no necesitaría estarse lavando, no tendría que haber la coparticipación del sistema financiero, los políticos, los narcos, la iglesia, los grupos secretos, si no fuera que son delitos, delitos, y te los están haciendo delante de la cara. ¿Y por qué razón solamente canales como este o medios de opinión como este te lo dicen? Porque los grupos masivos de comunicación, los periodistas, ya son asalariados de ese poder. Entonces esto jamás va a estar en la agenda para ellos, porque con la pauta publicitaria, con las dádivas que les dan, los tienen comprados para mantenerse también en ese grupo de poder. Esa es la realidad y esta es nuestra verdad. Un abrazo y en el próximo programa seguiremos desentrañando cómo son las licitaciones abreviadas en los estados, eh, por qué hacen esas reiteraciones de gastos que estarían prohibidos por ley pero que acá no se aplican, por qué te hacen construcciones paño por paño las intendencias o vereda por vereda. ¿Te das cuenta todo lo que enraba? Todo lo que no ves. Pero como el recurso no da, piden plata. Y cuando piden esa plata los condicionan. Ah, entonces estamos convirtiendo en una monoproducción de celulosa y que es casual. O nos están condicionando los préstamos para que citan UPM, Montes del Plata y nos convirtamos en eso solamente, acá en Uruguay. Y en Argentina es otro el tema. Y en Chile es otro. El cobre, el estaño. Y donde puedan saquear el litio, vamos a saquear el litio. ¿Se dan cuenta? Siempre atrás de la riqueza, siempre atrás de tu libertad, tu soberanía y el futuro de tus hijos. Un abrazo y suscríbete.